Un saludo a todas y a todos. La reflexión bíblica que quiero proponer es sobre el hambre, la deuda y Dios. En estos tiempos de pandemia por el COVID-19 se ha desnudado la crisis del modelo económico en el que nos encontramos. El Papa Francisco, por ejemplo, hablaba de esa tensión entre la vida y el dinero, y lo escribió en abril a los movimientos populares. En ese mismo tiempo, el Programa Mundial de Alimentos y otros organismos multilaterales han señalado que los cerca de 2.000 millones de personas se van a duplicar por la pandemia. Estas personas son las personas desnutridas y las 820 millones de personas que padecen distintos tipos de hambre también se van a duplicar. A esta altura que grabamos este video, que es finales de noviembre de 2020, no se han tomado medidas que apunten a resolver este asunto. Y el hambre no existe porque no haya alimentos. Se está produciendo alimentación mundial y hay un desperdicio de alimentos enormes en el mundo. Lo que pasa es que no hay políticas, no hay voluntad, hay concentración de la tierra, hay concentración de la riqueza que hace que no se distribuya el alimento, que no se hace que se incentive la economía campesina. El hambre se agrava con la deuda externa. Hoy día nuestros países en medio de la pandemia se están endeudando y es una deuda que es impagable. Solamente se puede pagar el interés de la deuda y hay muchos nuevos préstamos que se están haciendo al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, para pagar las obligaciones financieras, las deudas, pero no para resolver las necesidades básicas de la población. Por ejemplo, los campesinos podrían tener más capacidad adquisitiva, igual que todos los ciudadanos, si se aprueba una renta básica de un salario mínimo durante el tiempo de la pandemia, pero eso debería ser permanente. En este sentido, la tradición del Antiguo y el Nuevo Testamento son bastante claras en señalar que la causa de la pobreza es el endeudamiento. Es decir, la tierra que es de Dios está concentrada en pocas manos y quienes han querido comer para poder vivir tienen que acudir a los que más tienen y esos que más tienen lo que hacen es cobrar intereses y los intereses generan que la gente pierda lo que tiene. En el caso del Antiguo Testamento, la prenda. En el caso del Antiguo Testamento, las cosechas. Y en el caso del Antiguo Testamento, las tierras. La tierra es de Dios. Y nosotros y nosotras somos solo administradores. Por eso las órdenes son bastante claras en el Código del Deuteronomio y en el Levítico para garantizar la vida por sobre el dinero. Entonces ustedes recordarán este tipo de sentencias. Prestarás a tu hermano pobre cuando lo necesite. No le cobrarás interés. No entrarás a su casa a tomar la prenda, fuera cual fuere. Esperarás fuera y se la devolverás en la noche porque debe cubrirse con ella. No explotarás al jornalero humilde y pobre. Le darás cada día su salario, sin dejar que el sol se ponga sobre esta deuda, porque es pobre y para vivir necesita de su salario. Cada 7 años harás remisión. Todo acreedor que posea una prenda personal obtenida de su prójimo le hará remisión, se la devolverá. En el Nuevo Testamento, esta misma convicción proveniente de la percepción de la voluntad divina para con la tierra, para con sus hijos e hijas, está en la esencia nada menos que de la oración de Jesús que enseñó a quienes le siguen. Nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. También está presente en el denles de comer, que de modo imperativo expresó Jesús en el conocido texto de la multiplicación de los panes y de los peces. Sobre el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Dominique Crozan muestra cómo el Imperio Romano se apoderó del lago de Galilea a través de Herodes Antipas, que hasta cambió el nombre al lago y le puso Tiberíades para complacer al imperio. Entre el año 14 y 27 después de Cristo, Antipas construyó para Roma la ciudad de Tiberias y un puerto desde el que se controlaba la pesca para suministrar al imperio pescado seco, salado y salsa de pescado. Es decir, pasa de ser el lago de Galilea, en el que se pescaba de modo tradicional, al lago de Tiberíades, donde se empieza a pescar de modo controlado,
con las reglas impuestas por Antipas para satisfacer las necesidades del imperio romano. La hipótesis de Crozan consiste en que el programa de Jesús se centra en la tierra, que proporciona alimento a las hijas e hijos de Dios. ¿Quién era el propietario de la tierra, del país y del lago? ¿Era Dios o era Roma? La tradición del Antiguo Testamento es clara en señalar, como veíamos en el Código Deuteronómico, que la tierra es una herencia y nosotras y nosotros somos sencillamente administradores y Dios es el testador de esa herencia. El propietario del lago y sus peces es Dios. Jesús, por tanto, actúa en consecuencia, trasladándose de Nazaret a Cafarnaúm en la orilla del lago. Muchos discípulos provenían de sus orillas, entre ellas los principales, María y Pedro, y predicaba entre barcas y faenas de pesca, es decir, el Nuevo Testamento huele a pescado por todo lado. En ese contexto ocurre el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Aparece en los evangelios 5 relatos. En el más antiguo, que es el de Marcos, Jesús y sus discípulos tomaron barca por el mar de Galilea, llamado como hemos visto ya de Tiberíades. Al llegar a una de las orillas desérticas, se arrimó una multitud a escucharlo. Ya tarde los discípulos se acercan a Jesús y le dicen que esa gente tiene hambre. Le sugieren que los despida para que compraran comida en las aldeas vecinas. Jesús les pidió que se encarguen de darles de comer. Pensaron salir a comprar, pero él les solicita que lo resolvieran por sus propios medios. ¿Qué tienen? 5 panes y 2 peces. Pide a los discípulos que digan a la muchedumbre que se siente. Ellos lo hacen, se organizan, ponen los panes y los peces. Jesús los bendice, parten el pan, parten los peces y todos comen a satisfacción. Pide a sus discípulos no desperdiciar las sobras que fueron abundantes. Como afirma Crozan, Jesús hace ver a los discípulos la concreción del reino de Dios en esta historia, y ellos son los responsables de hacerlo visible con la distribución de los bienes de la tierra, en este caso de la comida materializada en el pan y el pescado. El proyecto de Jesús implica la distribución justa de la tierra de Dios para todas y para todos, y ese es el milagro, convencernos que a pesar del poder inmenso de los tenedores de la tierra, de quienes acaparan los bienes comunes de la humanidad, la fuerza de Dios nos empuja a no desfallecer en la tarea de la distribución justa. Jesús multiplicó la comida para todas y para todos. Marcos quiere mostrar con el relato milagroso de los panes y los peces, esto es comillas de Dominique Crozan, que hay comida más que suficiente para todos en la tierra cuando pasa por las manos de la justicia divina, cuando es tomada, bendecida, partida y repartida, cuando se ve la comida como un don sagrado de Dios. El reino ya presente de Dios trata de la distribución equitativa de nuestra tierra para todas y todos. Jesús simplemente realiza aquella parábola de Dios como el cabeza de la familia del mundo. Cierro comillas. Marcos quiere mostrar que el control del lago está en manos del proyecto de Jesús y no del de Antipas o de Tiberio. Su movimiento, el de Jesús, pretende devolver el lago a Dios, como un microcosmos de la tierra, ante el aprovechamiento comercial en función de Roma por parte de Antipas. Quizás lo que ocurrió fue que los discípulos echaron las redes al lago, desobedeciendo la prohibición de Antipas, pues el dueño del lago no era él, sino Dios. Hambre y deuda, la negación de la voluntad de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, que se desnudan en medio de esta pandemia. Ser seguidor de esta divinidad no deja otra opción que trabajar por un orden social que garantice la vida humana y de la naturaleza creada por ella. Implica involucrarnos en las causas que están animando los movimientos sociales de no pago de la deuda externa, por ejemplo, como también a las campañas por una renta básica universal, asimismo por la defensa de la tierra, del techo y del trabajo para todas las personas, como intervenir ante la crisis climática y en las causas por los derechos de las mujeres, de las personas más pobres entre las empobrecidas. Asimismo, el apoyo a los derechos de las personas migrantes. Desafíos enormes que requieren el trabajo en alianza global y creemos que es lo que Dios nos está pidiendo en este momento. Muchas gracias
y un fuerte abrazo.